Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo día de nuestro cuarto encuentro de profesores en Historia, Ciencias Sociales y Ciudadanía, abriendo puertas al conocimiento. El día de hoy contamos con la participación de un ponente estrella, ¿verdad? Para nosotros. Le agradecemos que esté de nuevo en esta casa de estudio, en la Escuela de Historia. Le tenemos también mucho aprecio, el maestro Francisco Cabrera. La conferencia que él va a impartir es Métodos de Investigación Educativa. Voy a presentarlo como se debe con un currículum un poco pequeño, pero sustantivo, ¿verdad? Porque al final me quedaría como una media hora hablando de todo lo que ha hecho en su carrera profesional, pero voy a comenzar diciendo que es un consultor independiente con experiencia de políticas públicas, diseño y desarrollo de procesos de aprendizaje con niñez y personas jóvenes y adultas y en derechos humanos. En el ámbito de trabajo, eh, ha trabajado, ¿verdad? Ha tenido cargos importantes como viceministro de Educación de Guatemala, subsecretario del Programa de Servicios Cívicos, asesor del Comité Nacional de Alfabetización, miembro del Consejo Asesor de Metas Educativas del 2021 en la Organización de los Estados Iberoamericanos, miembro del Grupo de Coordinación de Espacio de una ONG sobre educación para todos, UNESCO París. Es coordinador de la iniciativa de articulación entre museos de Guatemala y el Ministerio de Educación, facilitador de procesos de educación intercultural y así como están escuchando, es de nuestros exponentes magistrales, de los que vamos a aprender mucho. Ha hecho algunas investigaciones, autor de diversas investigaciones, como en el campo de la educación, en interculturalidad, y ha publicado en periódicos de Guatemala, revistas de distintos países, ha producido diversos materiales para el proceso de aprendizaje y actualmente es columnista de la revista virtual Gaceta y trabaja en los organismos internacionales y entidades gubernamentales, agencias de cooperación, redes iberoamericanas y organizaciones de los pueblos originarios, entre otros. Francisco siempre está atento y anuente a transmitirnos su conocimiento, siempre nos da visiones diferentes sobre la educación. El día de hoy esperamos que sea una sesión de aprendizaje para todos. Le agradecemos, Francisco, el estar aquí, el transmitir nuestro conocimiento y bienvenido a este su público, ¿verdad? Que lo esperamos con muchas ansias. Ya se nos ha vuelto tradición tenerlo cada año en alguna conferencia y le agradecemos mucho su tiempo porque sabemos que también está muy ocupado. Ya no le quito más tiempo y lo dejo en el uso de la palabra para que dé inicio al segundo día del encuentro. Bueno, muchas gracias, maestra Josefina. Muchas gracias a la Escuela de Historia por esta invitación y la posibilidad de dialogar con este grupo tan interesante con el que, sin duda, creo yo, vamos a tener hoy una sesión fundamentalmente que espero sea una sesión donde haya la posibilidad de dialogar, de interactuar utilizando los recursos que la tecnología nos presta y con los cuales también hemos ido aprendiendo a trabajar y hacer procesos educativos, ciertamente. Así que, pues yo, en realidad, más que otra cosa, agradezco a la escuela por la posibilidad de participar y a quienes están ya conectados para esta participación que vamos a tener, confiando en que la contribución de todos nos ayude a hacer una sesión ciertamente útil, como ya se decía, útil, interesante, provocadora intelectualmente, como esperamos que sea emocionalmente también, y que nos ayude a llegar a algunos puntos que nos permitan una mirada más completa, más amplia, más profunda, más crítica, ciertamente, del trabajo que hacemos en el ámbito de la educación, pero específicamente en el ámbito de la educación para las ciencias sociales, para la historia, para la ciudadanía, que me parece que son áreas cuya importancia no está en discusión, pero que en términos prácticos efectivamente necesitan un impulso pues desde varios ángulos, ¿verdad?
pero claramente también desde quienes hacen cotidianamente los procesos de educación en el sistema educativo de Guatemala, en cualquiera de sus formas, modalidades, niveles, etcétera. Así que, bueno, como ya se dijo, la propuesta para hoy es conversar en torno a la investigación, que también la tarde, noche de ayer se ha hablado sobre este tema. Entonces, de algún modo, lo que vamos a hablar hoy continúa aquella conversación de ayer, que me parece que ha sido también muy rica, y yo diría rica en aportes, no solo de Susan, que participó y muy bien, sino también de quienes contribuyeron con sus comentarios en el ejercicio escrito, que también es un mecanismo, digamos, válido para ser eficientes en la circulación de las ideas. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de investigación, pero no nos vamos a quedar, digamos, en la retórica del tipo tal, el tipo tal otro, que creo que eso es interesante, no le quito relevancia y lo mencionaremos si hace falta, pero también fundamentalmente sobre los ámbitos en los que la investigación puede aportar a la educación. Vamos a hacer un sesgo, desde luego, hacia las ciencias sociales, la historia y la ciudadanía, pero digamos en general cómo la investigación puede contribuir con la educación. Y ahí hay pues algunas reflexiones que he preparado a propósito de este diálogo. Y bueno, ya ahí se las iré compartiendo con la esperanza de que resulten ciertamente interesantes y no solamente interesantes, sino incluso, como dije antes, provocadoras. Voy a compartir mi pantalla para una presentación, porque esto me ayuda muchísimo a ser más eficiente con el tiempo y a no perder ideas que son pues claves de las que queremos poner sobre la mesa. Entonces, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Voy a intentar seguir este hilo conductor que me parece que podría contribuir con el ejercicio de este encuentro y que también anticipa y claramente se vincula con la conversación, el diálogo que vamos a tener mañana, donde va a estar Edgar Montúfar principalmente aportando también de su experiencia bastante amplia en el tema. Y digamos que este es como un poco la transición entre el tema que se abordó ayer y el que se va a abordar mañana, pero que también tiene su contenido y su naturaleza, digamos. La pregunta que guía esta conversación es la que tienen en la pantalla. ¿Qué tipo de investigación y estudios hacemos en educación? Y yo quisiera, esto es en realidad una pregunta que podría tener una respuesta muy amplia, así que he intentado enfocarme en algunos de los aspectos, quizá compartir también desde la experiencia, desde la teoría ciertamente, pero también desde la experiencia, qué es lo que creo que pasa en el caso de la educación de Guatemala y cómo la investigación está contribuyendo o no está contribuyendo o contribuye parcialmente, digamos, a iluminar la toma de decisiones eventualmente o cuando menos a iluminar el conocimiento sobre el estado de las cosas. Así que bueno, en esa línea de pensamiento yo quisiera empezar introduciendo el tema a partir de estos tres provocadores pensamientos. Pues uno de Paulo Freire, otro Bernard Russell y otro Stephen Hopkins, que cada uno de los cuales son en su campo personajes súper reconocidos, bastante, digamos, referenciales también, por supuesto, controversiales, que es quizá lo más importante, porque cuando un personaje resulta ser aceptado por todo el mundo, ya es francamente algo sospechoso. Yo diría que lo que más me gusta de estos tres pensadores es que sean eso, ciertamente controversiales por sus posiciones, por sus puntos de vista y sus análisis a profundidad con los que uno no siempre está de acuerdo, por supuesto, ni tendría siempre por qué estar de acuerdo. Pero creo que es interesante partir recordando que la ciencia, la investigación es una materia, una forma de construir conocimientos. Y la construcción de los conocimientos nos permiten hacer una práctica científica. Si se siguen los métodos, si se siguen las normas, los requerimientos formales para que el conocimiento que se genera a través de la investigación efectivamente abone al campo científico en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, la investigación es una herramienta poderosa que ha permitido la transformación del mundo, que ha permitido en muchos casos, pero no es absoluta, por supuesto,
pero en muchos casos ha marcado el ritmo de la humanidad y ha permitido que la humanidad tenga saltos importantes, saltos muy relevantes. Lo que también en distintos momentos de la historia, como no necesito explicar en este grupo, ha significado verdaderamente momentos de tensión, momentos de conflicto en el buen y en el mal sentido, vamos, de lo que pueden representar los conflictos, que han permitido que la humanidad avance y a veces retroceda también, pero que fundamentalmente no se esté quieta. Es decir, que la historia humana, como sabemos, es la historia de una sucesión de cambios, no siempre en la misma dirección, pero cambios al fin, que han configurado el mundo que hoy conocemos y que tiene los antecedentes que también conocemos y especialmente conocemos gracias a la Escuela de Historia en este caso, pero también a las investigaciones que se hacen dentro y fuera del ámbito educativo. Entonces yo querría pues valorar en primer término que la investigación es una herramienta muy importante para la educación porque la investigación produce conocimiento, altera el conocimiento que ya tenemos, lo modifica, lo descalifica eventualmente, a veces lo robustece, a veces lo relativiza, a veces lo expande. Es decir, la investigación es una herramienta fundamental para el conocimiento humano y por lo tanto tiene una incidencia o debería tener una incidencia directa en los sistemas educativos. Perdón por el acompañamiento, pero siempre me pasa a esta hora. Espero que no les suene tan fuerte, pero son las campanas de una iglesia para que vean que aunque está muy cerca, yo espero que no se esté escuchando tan fuerte para ustedes como lo escucho yo. Pero esas campanas, más que ir a misa, me recuerdan mi pueblo, mi infancia, y me agrada que estén allí todos los días por la mañana y por la tarde. Bueno, yo estaba diciendo que entonces el valor de la investigación es clave, digamos, para la educación. Y por eso es interesante que los sistemas educativos primero cuenten con sistemas de investigación propios, pero que también dialoguen con la investigación que se hace fuera de la institucionalidad de los sistemas educativos. Porque la sociedad, el mundo de la academia, por ejemplo, tiene que caracterizarse por una constante investigación, la generación de información, de conocimiento, o por lo menos la generación de hipótesis que no son menos importantes que los conocimientos, por ejemplo, de explicaciones anticipadas hacia los fenómenos sociales y de cualquier otro ámbito. Entonces, bueno, parto con estas frases dichas por tres sujetos muy interesantes, cada uno de ellos, pero que me ayudan y pues están aquí puestas para que nos ayuden a recordar la importancia que tiene relativizar lo que sabemos de vez en cuando, como lo dice Russell, ponerlo en duda, ponerlo en cuestión, especialmente aquellas cosas que parecieran ser indiscutibles, ¿verdad? Y también, como dice Hopkins, tener en cuenta que a veces el mayor enemigo puede no ser solamente el desconocimiento en sí mismo, sino creernos que lo que sabemos ya es lo último, ya es lo final, ya no hay nada más después de esto. Y esto, digamos, en el campo de la educación lo vivimos mucho, ¿verdad? En la educación como en cualquier otro campo, pero lo hemos vivido y conocido más en la educación. Hay modas que se instalan y se instalan con muchísima fuerza, de manera que también siempre hay detrás de las modas y de las ideas pues, que están vigentes en un cierto momento, siempre hay un conjunto de seguidores de estas ideas, un conjunto de personas que las proponen, que las sostienen, que las defienden, lo que está bien, ¿verdad? Pero que muchas veces también se hacen, digamos, de manera absoluta, como pretendiendo que esto ya es lo último. Por ejemplo, hoy prácticamente cada día estamos teniendo información nueva sobre cómo funciona el cerebro humano, sobre cómo funciona el aprendizaje, el fenómeno del aprendizaje humano, y esto es algo que está cambiando todas las
teoría, las concepciones que teníamos anteriormente sobre el campo de la educación, de la pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje, digamos, está cambiando permanentemente. Desde luego que lo preocupante es que los sistemas educativos cambien mucho más lentamente que lo que el campo científico nos está diciendo, ¿verdad? Pero digamos que siguiendo a estos tres referentes, habría que tener en cuenta ese factor que aunque ahora mismo creemos que, por ejemplo, el fenómeno del aprendizaje sucede de una forma, eso no significa que esto va a estar vigente en 5, en 10 años o más. Esto va a cambiar. Digamos, si uno puede aquí recordar los debates que se han tenido en otras épocas respecto de, por ejemplo, cómo se produce el fenómeno del aprendizaje y que ha tenido diversas explicaciones a través de la historia, pero unas van sustituyendo a las otras, haciéndose más completas, mejores teóricamente, pero lo importante es reconocer que no hemos llegado al tope y posiblemente nunca vamos a llegar a ese tope porque siempre habrá investigaciones nuevas, conocimientos nuevos y eso en realidad no es ningún problema, sino es mejor que así sea y es de hecho una ventaja que había que aprovechar. Pero bueno, para ir entrando un poco en el tema propiamente y sobre todo intentando empezar a aproximarnos a la pregunta originaria de esta conversación, yo quisiera solamente hacer un repaso rápido sobre los tipos de investigación que por supuesto aquí hay que partir siempre que hablamos de tipos de investigación o tipos de métodos de investigación, etcétera. Hay que recordar que hay distintas clasificaciones, que también hay distintos puntos de mira respecto del tema de la investigación, que es muy difícil encontrar criterios únicos respecto de cuáles son las mejores formas de investigar o cuáles son métodos mejores que otros o más completos. En realidad, yo creo que es una idea, un punto de partida equivocado pretender que haya una sola tipificación de los métodos o de los tipos de investigación. Más bien hay que partir de que hay distintas formas de clasificarlos, distintas maneras de abordarlos y también distintas maneras de usarlos en el mundo práctico y que la investigación, especialmente en el campo de las ciencias sociales, es mucho más abierta, mucho más flexible, que en mi opinión no significa ninguna desventaja, sino al contrario, significa un valor y una posibilidad y que la investigación puede tener múltiples formas de hacerse y de llegar a conclusiones, a resultados que enriquecen el conocimiento que tenemos. Pero bueno, digamos, en términos básicos, los tipos de investigación se clasifican en varios formatos. Por ejemplo, de acuerdo con su propósito, la investigación puede ser clasificada como básica o aplicada y hay pues una diferencia sustantiva entre estas dos divisiones grandes, ¿verdad? La básica tiene un enfoque fundamentalmente teórico, la aplicada tiene un enfoque fundamentalmente práctico, aplicación de la teoría, digamos, pero bueno, si no voy a hacer esto en cada uno de los casos, pero digamos que solamente para clarificarnos, y esta no es la parte en la que yo quisiera quedarme mucho más tiempo, sino solamente hacer un repaso muy rápido para ponernos más o menos en sintonía, aunque por supuesto estoy claramente abierto a otras concepciones y a otras clasificaciones que también se puedan considerar, ¿verdad? Entonces, como decía, la investigación básica tiene efectivamente este enfoque fundamental de reformular las teorías, de modificarlas, de incrementarlas, pero que tiene ese abordaje, no es más, no es menos que la otra, simplemente es distinta, mientras que la investigación aplicada tiene efectivamente un abordaje principalmente práctico o empírico, como se le conoce más comúnmente en el campo de las ciencias, y que lo que intenta, lo que hace, por dicho, es efectivamente poner en práctica, llevar a transformar, aplicar, por eso está el nombre muy claramente puesto, ¿verdad? Y es verdad que también, como lo dice la definición, puede haber investigaciones que sean básicas y que tengan también un componente de aplicación, es decir, que recurren a los dos formatos. Desde el punto de vista de los medios que se utilizan para obtener datos, recoger información y para trabajar con ella, la investigación puede ser
documental de campo o experimental, entendiendo que la experimental combina las dos anteriores, pero que también establece un conjunto de variables que van a ser observadas en distintos grupos poblacionales en cuya comparación está, digamos, la esencia del ejercicio investigativo que permite contrastar. Sucede, por ejemplo, con una población determinada y con otra, en una donde hay una intervención, en otra donde no hay ninguna intervención, que se mantiene en condiciones normales. Entonces, digamos, aquí tenemos dos clasificaciones primarias, por el propósito de la investigación y por los medios que se utilizan para recoger la información, reunir los datos que, pues, en general usamos esa categoría de datos, aunque no siempre se trata, por ejemplo, de datos numéricos. A veces puede ser, digamos, pero no siempre y no necesariamente tiene que ser. Otras clasificaciones de los tipos de investigación se refieren, por ejemplo, al nivel de conocimientos que se adquieren con la investigación. Y desde esa perspectiva, la investigación puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa. En realidad, los conceptos están definidos desde sus propias denominaciones, ¿verdad? La exploratoria tiene ese fin, explorar un campo de investigación. Es una investigación que por definición no pretende ser concluyente, no pretende definir un fenómeno, sino pretende aproximarse al fenómeno, estudiarlo, tener un primer contacto con un fenómeno que posiblemente no ha sido suficientemente investigado y amerita una investigación de aproximación que ofrezca los insumos para una investigación posterior más precisa desde un abordaje que podría ser pues bien descriptiva como sería el caso de este tipo que estoy refiriendo ahora, que cuyo nombre lo dice muy claramente, lo que intenta es describir un fenómeno, establecer cómo pasa, cómo sucede un fenómeno, en qué consiste, cuáles son sus características, si se trata de propiedades, cuáles son, ¿verdad? De manera que la investigación descriptiva no es más ni menos que otras, pero es una que se caracteriza por explicar un fenómeno, una situación, un hecho en particular. Y finalmente la explicativa, que lo que hace es establecer la relación causal, es decir, la relación entre las causas y los efectos y cómo cuando en un fenómeno determinado se realiza determinada acción, determinada intervención, esta ofrece qué tipo de resultados. Y la acción de intervención es distinta, debería ofrecer otros resultados, pero establece ya no solo la causa, digamos, no solamente la relación simple de una causa y un efecto, sino puede ser, por ejemplo, una investigación multicausal que por supuesto tiene múltiples efectos que en cada fenómeno se pueden traducir de muchas maneras. En el campo de la educación, por ejemplo, se utiliza muy frecuentemente la investigación explicativa cuando se pretende explicar cuáles son, por ejemplo, las intervenciones educativas y qué efectos están produciendo estos. Lamentablemente, en el campo de la educación, la mayoría de los estudios que tenemos son cuantitativos. Hay también los cualitativos, pero digo lamentablemente en el sentido que no son ni más ni menos también los cualitativos o los cuantitativos, simplemente que tienen un énfasis, desde luego, que es el que produce la información o la manera de expresar y de organizar también la información que se recoge. Pero digamos, la investigación explicativa, para el caso de los estudios más conocidos en el medio nacional, estarían, por ejemplo, los que se realizan, los estudios internacionales que se realizan en el área de matemática, lenguaje y ciencias que realiza la UNESCO, que se conocen como el ERCE, y los estudios internacionales que se realizan en toda la región, que tienen un carácter explicativo fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, que explican qué están haciendo los sistemas educativos y qué resultados están obteniendo. Obviamente es una relación mucho más compleja que lo que estoy diciendo, porque un sistema educativo no hace una sola cosa en realidad, hace muchas cosas y al mismo tiempo que hace muchas cosas obtiene múltiples resultados. Y no es tan sencillo correlacionar que si hago una acción X, obtengo un resultado X. En el campo de la educación, esa relación no es tan automática, digamos, ni tan predecible, pero es muy claro
que ahí sí se pueden establecer relaciones causales entre fenómenos o formas de intervenir, digamos, en los procesos educativos. Y hay también múltiples ejemplos que se pueden colocar, como este que ya estaba yo mencionando, pero que también podría hacerse desde otros ángulos de mira. Y finalmente, en esta clasificación inicial que estoy planteando, decir que también se pueden clasificar los tipos de investigación por el método que utilizan, y que en este sentido los clasificamos principalmente, fundamentalmente en esta separación de dos lados, la investigación cualitativa y la cuantitativa. Y como en el caso de todos los otros métodos anteriores, también hay que decir que casi ninguna investigación es solamente de un tipo. En realidad, las investigaciones en el mundo práctico, por ejemplo, en el campo de la educación, en el campo de la gestión educativa o de la dirección educativa, lo más común es que los tipos de investigación sean combinados, ¿verdad? Es, como digo, más o menos lo poco común que haya una investigación pura, específicamente de un tipo y que intente no vincularse con otros. Toda investigación parte fundamentalmente de preguntas, de preguntas clave, que son preguntas relevantes, movilizadoras, por ejemplo, para un sistema educativo, para una institución educativa en particular, para una universidad, un colegio, una escuela, un instituto, una comunidad incluso puede ser, o ciertamente para el conjunto de un sistema educativo. Entonces, preguntas clave como, por ejemplo, bueno, ¿por qué nuestros alumnos no aprenden? ¿O por qué son tan deficientes en determinadas áreas? ¿O por qué tenemos, como el caso de Guatemala, por ejemplo, por qué tenemos tan bajos resultados en comprensión de lectura, por ejemplo, o en el dominio de la propia lectura? ¿Por qué tenemos un fracaso escolar tan alto en primer grado de primaria? ¿Por qué tenemos un vacío tan grande, es decir, un espacio tan grande donde se pierde una gran cantidad de estudiantes cuando pasan de la primaria a la secundaria y cuando pasan de la secundaria a la universidad? ¿Cuáles son las razones? Entonces, las investigaciones en el campo de la educación responden a preguntas clave que se formulan en términos de objetivos, y los objetivos son los que guían la investigación. Entonces, digamos, no se define una investigación por un tipo de metodología o por un tipo de investigación. Se define por las preguntas que queremos responder, por los objetivos que trazamos con la investigación, y luego los métodos son, digamos, más bien instrumentos. Si hace falta combinar métodos, se combinan. Eso no es ningún tipo de problema. Lo que se tiene que mantener es la rigurosidad en la aplicación, la fidelidad de la calidad de la información que se está levantando, y asegurar o procurar, digamos, que los sesgos sean minimizados, idealmente que no existan, pero como más adelante vamos a hablar también un poco sobre ese punto, y espero que tengamos la oportunidad también de compartir un video corto al respecto. Digamos, no hay acción humana que no tenga sesgos, ¿verdad? La investigación tiene sesgos, claramente, tiene sesgos. No importa quién la haga y desde dónde la haga. Toda investigación tiene sesgos y es inevitable, pero el ejercicio investigativo en búsqueda de la información, de explicar la realidad, tiene que intentar minimizar los sesgos que están vigentes, que son, digamos, que existen y que son prácticamente, como dije antes, inevitables, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay una aproximación a la investigación cuantitativa y otra a la investigación cualitativa. Pero como digo, estas casi siempre están combinadas y no hay de un solo tipo, ¿verdad? En el campo de las ciencias sociales, en el campo de los estudios sociales, para mejor decir, de la historia y de la ciudadanía, posiblemente uno pensaría que los métodos cualitativos podrían ser los más frecuentes, no los más fieles, son los más frecuentes. Los cuantitativos también pueden utilizarse, que tampoco son más o menos fieles, simplemente sirven para otra cosa, pero también se podrían utilizar. Pero dada la naturaleza del área
digamos, de ciencias sociales, historia y ciudadanía, uno pensaría que la investigación cualitativa le es más propia y ayuda a explicar mejor los fenómenos que se pudieran investigar. Pero bueno, a ver, eso es también cuestión de cuáles son las preguntas que se quieren responder con la investigación, cuáles son los objetivos de una investigación y en razón de eso, qué es lo que, cómo es que la investigación se va a desarrollar. Bueno, entonces, bueno, aquí coloco, digamos, esta parte inicial que me parece intentando responder un poco a la pregunta general que guía esta presentación de hoy. Nada más hacer como un recordatorio de los distintos tipos de investigación y de cómo estos pueden utilizarse. Yo creo que lo importante es tener en cuenta que los métodos son flexibles, se pueden combinar, los métodos no son excluyentes unos de otros y que más bien son los propósitos de la investigación los que determinan qué metodología se usa, en qué forma, en qué tipo, etcétera. Desde luego que si hablamos de métodos, hay muchos otros, ¿verdad? Hay muchos otros, hablando ya no de tipos, sino de métodos de investigación, ¿verdad? Y métodos que también se combinan. El analítico y el sintético pueden muchas veces combinarse, ¿verdad? Hacer una investigación que es analítico-sintética, ¿verdad? O que es deductiva inductiva. Es muy raro una investigación que sea solamente inductiva, por ejemplo. No digo que no puedan existir, pero en general, digamos, lo que hacemos es más bien combinar. Y desde luego está la investigación histórica, por supuesto, propiamente dicha, que este sería el lugar menos apropiado para detenernos, digamos, a explicar este tipo de investigación. Y hay muchos más métodos, por supuesto. No hay un registro, no hay una entidad oficial que establezca cuáles son métodos y cuáles no son métodos. Y lo más común es que en el análisis de la investigación siempre tengamos ese debate sobre, bueno, eso, pero ese no es un método, pero el otro sí es un método, este sí, los métodos se reducen a 2 y a 3, los métodos en realidad, o más bien los métodos son muchos, son múltiples, digamos, esos son debates que han estado toda la vida y que van a seguir estando, y que es interesante que estén, no representan ningún inconveniente, sino más bien el ejercicio constante de estar indagando, cuestionando sobre cuáles son las mejores formas de investigación, cuáles son las investigaciones que nos permiten acceder al conocimiento, que nos ayudan a explicar la realidad, que nos ayudan a tomar las mejores decisiones. De eso es en realidad de lo que se trata. Los medios son importantes, desde luego, pero lo más importante es para qué los queremos, cómo los vamos a utilizar, qué información nos van a aportar y qué vamos a hacer con la investigación. Pero bueno, avanzo en el desarrollo de esta conversación para luego tener también ya la interacción con ustedes y poder aportar quizás si hace falta en esa primera parte algunos otros elementos o por supuesto agradecer los que ustedes quieran colocar. La investigación en el campo de la educación tiene dos grandes ámbitos. También aquí se podían establecer otros, pero en realidad son dos grandes ámbitos de uso o de utilidad, digamos, que la investigación puede tener. Y esos dos ámbitos son estos. La investigación educativa tiene una utilidad desde el ámbito de la política educativa, es decir, desde las acciones macro, desde el análisis sistémico, ¿verdad? En este caso del sistema educativo, que también es una cosa, digamos, no necesariamente muy claramente definida, pero desde el conjunto del sistema educativo, ahí tienen un espacio de oportunidad. De hecho, es posiblemente donde más se utiliza la investigación educativa, por lo menos en nuestro medio, pero también la investigación educativa tiene un ámbito de acción y de uso y aprovechamiento en los procesos de aprendizaje, es decir, cuando la investigación se utiliza como un medio de aprendizaje, como una forma de aprendizaje o como una forma de generar conocimiento, aportar, contribuir con más conocimiento para un área determinada, puede ser un área temática, curricular, etcétera, que sea determinada. Viéndola por lo menos, y esta parte la voy a formular, la primera un poco más desde la teoría, esta es un poco más desde la práctica y la experiencia que tenemos en el país, como la investigación en la parte de la política educativa ha tenido principalmente estos fines o estos propósitos, digamos, que me parece que es donde más se ha utilizado y donde ciertamente ha aportado
Ya luego se puede discutir por qué cuesta mucho ver los efectos de la investigación sobre las prácticas educativas o sobre las decisiones que se toman en materia de política pública, por ejemplo. Pero más o menos la investigación educativa se ha utilizado para describir el funcionamiento de los sistemas y explicar los resultados que los sistemas tienen, ¿verdad? Desde ahí, digamos, hay un ángulo de relevancia porque la investigación puede explicar qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una fácil asociación entre fenómenos que pasan en la educación, que están pasando, que son importantes, aunque no siempre atendidos. Pero, por ejemplo, uno podría por lo menos formular una hipótesis de que tenemos, por ejemplo, tantas niñas en edad escolar embarazadas y esto correlacionarlo con la ausencia, la inexistencia de la educación integral en sexualidad, por poner un tema sobre la mesa. Y uno podría analizar que, por ejemplo, la cantidad de embarazos que se producen en niñas y adolescentes es una cantidad creciente, ¿verdad? Rápidamente creciente. Cada año hay una cantidad extraordinaria que logra ser registrada, pero también hay otra cantidad que no logra ser claramente registrada y que puede quedar ahí un poco en la sombra. Pero digamos, lo que está claro es que ese es un fenómeno social que se ha venido dando, que también tiene muchas aristas de abuso, de violencia, ¿verdad? Eso también es bastante claro, pero digamos, aquí podríamos contrastar con la ausencia de una estrategia de educación integral en sexualidad. Entonces uno podría hacer la hipótesis, bueno, si el sistema educativo guatemalteco empezara a educar en sexualidad de forma integral, que no se reduce, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, digamos, no es eso, es mucho más que, bastante más que eso. Si el sistema educativo interviniera de esta manera, es posible que tendríamos una reducción en este fenómeno. Eso podría ser una hipótesis y la investigación nos debería permitir establecer si esta hipótesis es más o menos correcta, si explica o no explica el fenómeno que nos está preocupando. Entonces, por decir un caso, ¿no? Pero así podríamos poner múltiples. La investigación también se ha utilizado para identificar tendencias, ¿verdad?, en la actuación del sistema educativo. Explicar qué es lo que el sistema ha hecho, explicar los cambios que el sistema ha tenido. Por ejemplo, sería muy interesante explicarnos que la investigación nos ayudará a establecer, por ejemplo, si los cambios que se han hecho en la formación docente efectivamente se han traducido en mejores resultados. Por ejemplo, uno podría cuestionar, por ejemplo, y no en mal sentido, sino cuestionar como con el espíritu investigativo, cuestionar si, por ejemplo, un programa como el PADEP, que tiene ya cerca de 15 años más, creo, bueno, 15 años, digamos, que se ha hecho en el sistema educativo nacional y que ya anda rondando sobre los más o menos 30,000, quizá 35,000 egresados, ha tenido un impacto. ¿Cuál es el impacto que ha tenido? Ha marcado una tendencia a partir de la formación que el PADEP ha hecho. Tenemos una mejor educación, tenemos resultados mejores, tenemos mejores prácticas. Por ejemplo, eso sería una investigación fantástica que entiendo que hasta ahora no se ha hecho y se han hecho otras cercanas, pero no específicamente en ese enfoque. La investigación nos ha permitido también a nivel de política pública reconocer las fallas del sistema, ¿verdad? ¿Dónde están los grandes problemas? Yo ya les decía antes, por ejemplo, el fenómeno que se produce en primer grado de la escuela primaria, donde se produce el mayor nivel de repitencia consecuente de fracaso, lo que llamamos fracaso escolar, repitencia, pero también un importante nivel de deserción, ¿verdad? Los niños, las niñas que llegan a primer grado, cuando pierden, normalmente se quedan y repiten, pero después de 2 años, 3 años, 3 intentos de repetir y no ganar, terminan yéndose, ya frustrados, creyendo que son incapaces de aprender, cosa que generalmente proviene de los padres, creencia que proviene de los padres de familia, que la transmiten a las niñas y los niños, terminan sacando de la escuela. Cuando cumplan 15 años,
pasarán a engrosar las estadísticas del analfabetismo y entonces ya será terreno de CONALFA buscar la manera de engancharlos, entusiasmarlos para que ingresen y bajo otros métodos y otras condiciones y marcos de referencia, tratar de incorporarlos al mundo de la cultura escrita, etcétera. Pero digamos, ese es un fenómeno. Gracias a la investigación sabemos muchas cosas, por supuesto, ¿verdad? Podemos decir que, por ejemplo, repetir un grado pocas veces termina favoreciendo al estudiante. Pocas veces produce mayor conocimiento, mayor aprendizaje. La experiencia ya documentada en el caso de Guatemala, pero no solo en Guatemala, sino en otros sistemas educativos, es que repetir un grado no aporta mayor aprendizaje, ni siquiera conocimiento a los estudiantes. Lo que aporta es más bien un grave deterioro emocional, sobre todo en el campo de la autoestima, y lo que aporta es, digamos, una carga social muy, muy negativa, muy perversa, cuando la repitencia, digamos, es una idea instalada en los sistemas educativos desde siempre y algo que parecería muy difícil de desarraigar, digamos, ¿verdad? Si un ministro de Educación, una ministra de Educación viniera y dijera, miren, vamos a acabar con la repitencia. Y yo estoy seguro que la primera reacción popular sería, no, esto va a afectar la calidad. Entonces, ¿cómo? Entonces no está bien que todos ganen. De hecho, eso ya pasó, ya se vivió aquí, ya se vivió en otras partes. Pero yo no estoy diciendo que esa sea la salida, estoy nada más planteando un problema como para colocar elementos que me parece que pueden ser interesantes para explicar la importancia que la investigación tiene o ha tenido. Pero digamos, lo que ya sabemos, pues, gracias a la investigación, es que repetir el grado no favorece a los estudiantes, no les permite aprender lo que no habían aprendido en el grado anterior o en el año anterior y no les aporta, digamos, en el proceso formativo. Y bueno, no me puedo quedar en realidad en cada una de estos cajones que tienen algunas ideas, pero creo que lo que quería es colocar un poco esta reflexión en el sentido que la investigación utilizada en el campo de la política educativa ha aportado, aporta, pero claramente, por ejemplo, para casos como Guatemala, todavía tenemos una investigación educativa limitada. Todavía tenemos una investigación educativa muy pobre frente a las dimensiones que podría tener. Aquí todavía hay cancha para investigar la política en términos desde la perspectiva de la política educativa. Hay todavía una enorme cancha para hacer investigación y más bien lo que hace falta es aparatos, instituciones, equipos que hagan la investigación y aporten muchos más elementos, pero muchos más elementos. Por ejemplo, ahora que la alimentación escolar se ha entregado, pero no solo en esta gestión, la alimentación escolar se entrega más o menos bien desde que se aprobó la ley de alimentación escolar, eso es 2016 que empezó a generarse, es decir, llevamos cerca de los 7 u 8 años en los que la alimentación escolar llega, después de que pasamos décadas intentando hacer la refacción escolar, el almuerzo escolar, el desayuno escolar, la galleta, el vaso de leche, etcétera. Después de décadas de estar ensayando y cometiendo errores, finalmente se encontró un mecanismo en el que se desarrolla, digo, más o menos bien. Entonces, lo interesante ahora sería, bueno, esto ¿tiene algún impacto efectivo en la educación, en el aprendizaje, en la calidad de los aprendizajes, en el aprovechamiento de la escolarización de los niños, las niñas principalmente, que es donde más se ha enfocado, o no la tiene? Y así podría decirles muchos otros ejemplos en los que la investigación debería poder aportarnos mayor conocimiento. Pero tengo que pasar porque también la idea no es quedarnos todo el rato escuchándome, sino más bien que podamos tener el punto de interacción, que es en todo caso lo más rico. Desde el punto de vista de la educación, de la investigación como proceso de aprendizaje o como aportación a la experiencia de aprendizaje, que es el otro gran ámbito que marqué anteriormente, también se pueden señalar diversos fines, propósitos y formas de utilidad. Por ejemplo, si utilizamos la investigación en los procesos de aprendizaje, los estudiantes aprenden a reunir y analizar información. Ya eso es un elemento clave. Un elemento que muchas veces los estudiantes no tienen cuando llegan a la universidad. Y como aquí estamos en el campo universitario, estoy seguro que si hay docentes presentes, si hay también estudiantes, por supuesto, sabrán
que una de las grandes quejas del docente universitario es que los estudiantes llegan sin estas capacidades y otras muchas. Entonces, digamos, quiere decir, la escuela, claramente el modelo vertical, magistral, bancario, no genera estas habilidades, no desarrolla estas habilidades en los estudiantes. Entonces, ahora, un modelo de aprendizaje que utiliza la investigación de manera consistente, de manera constante, puede provocar, digamos, el desarrollo de estas habilidades, que son habilidades clave, habilidades básicas que sirven no solo para el mundo escolarizado o para el mundo académico, sino que sirven para todas las acciones de la vida que una persona puede hacer. Saber reunir información, saber ordenar la información, clasificarla para poder analizarla y efectivamente analizarla bien, digamos, esas son habilidades que resuelven muchísimo y que le aportan a que una persona pueda desenvolverse en muy distintos ámbitos. Algo que es muy importante y que todavía, digamos, en sociedades como la guatemalteca, pero muchas otras, por supuesto, pero en la guatemalteca es tan importante, es hacer el contraste entre los supuestos y la realidad, ¿verdad? Esa es una cuestión básica que la educación tiene que hacer. La educación tiene que lograr esto, romper la barrera que hay, el misticismo que hay entre los supuestos y la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, suponemos muchas cosas, creemos muchas cosas, pero las evidencias no logran amparar muchas de las cosas que suponemos, ¿verdad? Entonces, bueno, el contraste de la realidad con la suposición, a eso nos ayuda la educación. Y eso el proceso de aprendizaje lo puede hacer de manera, digamos que sistemática, ¿verdad? De manera tal que se vuelve parte de la forma de aprender, de la forma de actuar. Establecer, desde luego, aproximaciones a fenómenos de estudio. Y aquí no quiero decir, quizá la importancia, algo que hay que decir en estos dos ámbitos de la investigación es que, pues ciertamente la investigación científica practicada profesionalmente está destinada a generar nuevos conocimientos o a cambiar, transformar los conocimientos que ya tenemos, que la humanidad ya tiene, que utiliza. La investigación en el campo pedagógico no necesariamente tiene que servir para encontrar información nueva, conocimientos nuevos o para contradecir las teorías científicas, no se trata de eso. La pedagogía, la investigación pedagógica sirve fundamentalmente para que los estudiantes tengan la experiencia de construir la propia información, de reconocer la investigación, la información verdadera, es decir, que tiene evidencias, que tiene soportes que se pueden amparar, de aquella que no los tiene. Entonces, no importa que estemos comprobando o investigando lo que ya se sabía, lo que ya en otras dimensiones se sabe, en otros campos ya está claramente establecido. No importa que estemos investigando esto, lo importante es el ejercicio de hacerlo, porque ese ejercicio es el que provoca el aprendizaje. Claro que esos conocimientos que se obtienen de ese proceso investigativo se quedan fijos, se quedan sólidamente instalados y no van a perderse como si se perderían, por ejemplo, que se pierden de hecho constantemente aquellos conocimientos que solo vienen de escuchar al profesor y escuchar al profesor o de leer un mismo libro de texto, de leer el mismo libro de texto y que no permite, digamos, un fenómeno de aproximación al conocimiento mucho más completo. La investigación sí lo permite. Bueno, y aquí podría yo mencionar muchos otros, pero digamos, aquí he destacado algunos, no puedo tampoco quedarme tanto rato para explicar alguno de ellos. A mí me parece que hay algunos que no se pueden, digamos, obviar, que son tan importantes como, por ejemplo, la formación del pensamiento científico, ¿verdad? Que es muy importante. Científico en términos amplios y generales. El pensamiento, la escuela como institución, la escuela, quiero decir, la propia universidad como institución, están llamadas a desarrollar el pensamiento científico, ¿verdad? Ese es el campo de la academia, ¿verdad? El pensamiento científico, que es el que hace esto que hemos venido diciendo. Establecer las relaciones causales, establecer las evidencias que permiten explicar un fenómeno. No hay que cometer el error, digamos, de creer que como es acción científica, también es lo último y es indiscutible o es inagotable. De hecho, la ciencia, por definición, es cuestionable. El conocimiento científico es temporal, es transitorio, siempre se puede renovar, siempre se puede modificar. Algunos permanecen, por supuesto, como han permanecido varios principios
de la ciencia, por ejemplo, pero digamos que su naturaleza no es que sean incuestionables, sino es que sean precisamente cuestionados. Que cambien o no cambien o se encuentren mejores cosas, eso es diferente. Pero digamos que la formación del pensamiento científico es una característica que el mundo escolar, académico, el mundo universitario tiene que hacer, tiene que formar, y eso es una de las partes esenciales del ser universidad. Bueno, avanzo porque quería mencionar también ya más desde la experiencia práctica, quienes hacen investigación educativa en Guatemala. Y desde luego que aquí hay muchos más. Yo he colocado estos porque sé que son entidades que hacen investigación educativa de manera consistente. No es que hicieron una investigación hace 20 años y ahí quedó, sino son entidades que hacen recurrentemente investigación, que algunas se publican, otras no se publican porque son para consumo propio, digamos, de las entidades, pero que frecuentemente se pueden conocer de sus publicaciones y aprender de ellas, tomar información consistente. Entonces, en la primera línea he puesto los organismos internacionales, parte de la segunda línea también, que en el caso de Guatemala son de las entidades que más frecuentemente hacen investigación educativa, empezando por la UNESCO, digamos, ¿verdad? Pero de ahí todas las otras que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Estas entidades han hecho muchísima investigación. Como dije, la mayoría de ellas están disponibles, solo hay que buscarlas y mirarlas, y van a ver que son francamente muy interesantes, que aportan cosas que uno diría, pues yo no sé por qué circulan tan poco, no sé por qué no nos enteramos de que esto existe, pero existe, ahí está y se pueden buscar, se pueden consultar. Del lado gubernamental, en el campo de la educación, digamos, quien más hace educación es la DIGEDUCA, que es precisamente la Dirección de Investigación del Ministerio de Educación, que cuenta con un conjunto de investigaciones muy interesantes. También se puede visitar su página. Digamos que uno pensaría que muchas otras unidades del Ministerio de Educación deberían hacer investigación, y sí que hay otras que algunas veces hacen investigación, algunas veces, pero en general, digamos, la dirección especializada en hacer investigación es la DIGEDUCA, que además hace la evaluación, pero más allá que la evaluación, hace investigación. Y esa digamos, una entidad bastante sólida en términos de su metodología de trabajo, sus procedimientos, sus técnicas y sus investigaciones bastante interesantes. Claro, lo primero que uno se pregunta es, pero ¿por qué si el Ministerio de Educación, una entidad del Ministerio de Educación hace investigación, por qué el Ministerio no usa la investigación? ¿Verdad? Bueno, eso tiene una explicación de carácter político más que técnico y científico en realidad, pero bueno, es parte de lo que pasa, ¿verdad? Y eso lo podemos criticar y de hecho lo criticamos, ¿verdad? Frecuentemente. Después hay otras entidades más del carácter de la sociedad civil, digamos, o entidades no gubernamentales que hacen procesos de investigación también de manera consistente y que aportan pues su conocimiento, su experiencia en este campo, pues como Prodesa, como el CIEN, los empresarios por la educación, la Gran Campaña, el ICEF, la CNPRE, que es de pueblos indígenas, digamos, y desde luego el mundo universitario. Yo aquí, por supuesto, soy consciente de que no he puesto todos, no cabrían en realidad si pusiera todos los que hacen investigación, pero he intentado colocar aquellos cuyas investigaciones son más conocidas o circulan más o están más fácilmente disponibles y que están en el campo de la educación, que eso es también el criterio importante. Obviamente, en el país hay otras entidades, muchas más que hacen investigación, pero no están referidas al campo de la educación, o por lo menos no directamente o no consistentemente, ¿verdad? Pero si ustedes miran, por ejemplo, las publicaciones de Flaxo, hay muchas muy interesantes y muy constantemente se están produciendo investigaciones sobre el campo, sobre distintos campos. En el marco de la educación, por ejemplo, hay una unidad de estudios de género que provoca investigaciones francamente muy importantes, muy serias con sus temas y sus metodologías de trabajo, y que aportan información que pues deberíamos, quienes estamos en el campo de la educación, deberíamos conocer mucho más. Del lado de la Universidad de San Carlos, por supuesto, hay también varias dependencias universitarias que hacen investigación en educación o abonan a la educación, aunque no sea la educación su campo fundamental. Entonces, a ver, digamos, para no hablar de una por una, porque sería
no solo muy largo, sino además innecesario, tendría que decir que, bueno, para el caso de Guatemala, hay una franja de organismos internacionales que tienen presencia en el país, que hacen investigación de manera constante. La mayoría de ellos son del espacio de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que hacen una investigación muy rica, muy interesante y útil, ciertamente, aunque el sistema educativo no siempre las aprovecha. Y está la DIGEDUCA por parte del aparato del Ministerio de Educación o del sistema educativo. Luego hay el bloque de las organizaciones que no son gubernamentales, que tampoco son universidades, que son entidades que hacen investigación, un poco de investigación y política, digamos. Y luego está el grupo de las entidades académicas o las dependencias académicas de las universidades del país. Hay que decir que entre las universidades privadas del país la investigación no es muy frecuente, salvo en las que aparecen aquí mencionadas, que sí tienen una tradición de investigación, ¿verdad? La Universidad Landívar, por ejemplo, ha abierto recientemente un espacio de observatorio sobre la educación de Guatemala y es muy interesante porque están haciendo investigación muy actual, muy reciente, y ese es algo que se agradece, ¿verdad? Que alguien se anime a hacer investigación y a publicar es algo que es muy valioso, especialmente, digamos, por el entorno de deterioro democrático que el país está teniendo actualmente y de forma muy acelerada. Ya pues casi nadie quiere meterse a hacer investigación o si la hace, la hace, pero la guarda, no la quiere publicar a temor de las consecuencias que esto puede tener. Pero digamos, animarse a hacer investigación en Guatemala ya es un mérito. Entonces, estas entidades, pero sí, estoy seguro que ustedes podrían sumar otras que yo simplemente no tuve al alcance en el momento, no porque no las conozca. Algunas posiblemente no las conozco, pero otras pues porque en el momento de pensarlas y de enlistarlas no las tuve a mano, pero no quiero decir que estas son las únicas, sino más bien que hay otras, por supuesto, que han hecho investigaciones. Pero si ustedes no conocen el trabajo de alguna de estas, mi sugerencia es aproxímense, busquen, casi todo está disponible en la web, así que los pueden encontrar los trabajos que han realizado y desde luego sus aportaciones. Pero bueno, refiriéndome al campo, a la dimensión pedagógica de la investigación, yo quería compartirles este video de esta niña muy inquieta. Es un video muy corto, lamentablemente, debería ser más largo, pero que narra la experiencia de esta niña que se llama Elise, que hizo con la ayuda de su abuelita, convirtió una tarea escolar en una investigación que resultó muy interesante. Y se las voy a colocar ahora, se las voy a compartir. Está en inglés, pero está subtitulada, así que si están viendo esto desde un teléfono, que no sería algo muy adecuado, van a tener que aproximarse, acercarse a mirarla, a menos que pues que por supuesto tengan dominio del inglés, por supuesto. Eh, pero fíjense en la secuencia y en cómo esto que Liz aprendió, descubrió, investigó y descubrió, eso se vuelve un aprendizaje de todo lo que hemos venido diciendo desde hace décadas, un aprendizaje relevante, significativo, que no se le va a olvidar, que se le va a quedar para siempre, que no importa cuánto tiempo pase, ella va a fijar ese aprendizaje. Mientras que si este conocimiento hubiera llegado en una exposición de su maestra de grado, se le hubiera olvidado al día siguiente. ¿Verdad? O en una semana ya seguramente, o después del examen lo habría olvidado. Pero como lo hizo, lo practicó, lo hizo investigando, estamos hablando de una niña pues de escuela primaria, eso ha conseguido un aprendizaje que no se le va a olvidar. Bueno, dejo el video ahora con ustedes y después retomo.
Bueno, muy bien. A ver si logró captarse la idea del video cortito de la exposición que hace Liz sobre su experiencia, que paso a resumir, sobre todo para quienes no alcanzaron a mirar los subtítulos que para el gusto de algunos pueden ser un poco pequeños, como para mi caso. Bueno, Liz lo que hace es que tiene la tarea de la escuela de poner una papa en un poco de agua, en un recipiente con agua, para ver que le crezcan las vides, las pequeñas hojitas, digamos, que es como que renacen en este caso, de la papa. Va al supermercado, compra una, la coloca, espera 3 semanas y no pasa nada. Va, compra otra en el mismo supermercado, la coloca otra vez en agua y no pasa nada después de 3 semanas. Así que va con el señor de la tienda, que le dice, mira, a eso jamás le va a crecer papa. A esa papa jamás le van a crecer hojas, porque tiene demasiados químicos. Entonces, llévate una de mis papas que están hechas de forma orgánica. Y esa es la segunda papa que coloca, que después de un mes comienza a tener algunas hojitas, digamos, como a retoñar las hojitas de la papa. Pero después se va al mercado, que es completamente orgánico, y trae la tercera papa, que en menos de una semana está llena de hojitas o de vides, como vides, como ella le dice. Bueno, es muy claro, digamos, la conclusión que él saca es que se pone a investigar por qué es la diferencia de reacción en las 3 papas y encuentra que lo que hay es un químico, lo investiga el químico y encuentra que este está aplicado en casi todas las frutas y verduras que se consumen, que llegan a los supermercados, y ella, pues, de su investigación concluye que, bueno, con razón, tantas personas están siendo diagnosticadas con cáncer porque lo que estamos comiendo tiene una cantidad de químicos y tiene además este químico en particular que está asociado con la causa de tumores cancerígenos y termina de una forma muy linda haciendo la pregunta. ¿Tú cuál de estas 3 papas te querrías comer? ¿Verdad? Lo que tiene, por supuesto, una respuesta obvia. Entonces, digamos que aquí estamos frente a un caso en el que el proceso de aprendizaje, estamos hablando de niñas, de una niña, pues quizá de 10 años, más o menos, ha sucedido a través de una acción investigativa que ha tenido y que le ha permitido aproximarse a un conocimiento que, como dije antes, si lo hubiera leído simplemente en una hoja, un par de hojas, que hubiera leído en su colegio, que hubiera leído en su libro de texto en casa, etcétera, con seguridad habría tenido un impacto muy diferente. Con seguridad el aprendizaje que hubiera logrado hubiera sido muy diferente. La pregunta es por qué nosotras hacemos o no hacemos más uso de la investigación o de ejercicios investigativos con nuestros estudiantes, o por qué la educación de Guatemala, por ejemplo, hace muy poco uso de la investigación. Yo creo que aquí muchos habremos vivido la experiencia de estudiar, sobre todo en la secundaria, las clases de física y de química de manera absolutamente teórica. Absolutamente teórica. Imagínense aprendiendo fórmulas, haciendo fórmulas, repitiendo mecánicamente fórmulas, despejando fórmulas, paso 1, paso 2, paso 3, sin ningún sentido, sin ninguna apropiación, sin ninguna aplicación práctica, cuando uno podría decirse, bueno, unas clases como las de física y las de química deberían ser unas clases lindísimas para estar experimentando todo el tiempo. Y a través de la experimentación, aprender. ¿Verdad? Es decir, contrastar, hacer nuestras preguntas de investigación, comprobar lo que estamos diciendo, lo que creemos que puede ser la explicación, pero no, nos la pasamos haciendo copia de la tabla periódica de elementos, nos pasamos haciendo fórmulas y tratando de despejar fórmulas que nunca tuvieron mayor sentido. Ahora, uno piensa química, física, pero ¿qué tal serían las áreas de ciencias sociales? ¿Qué tal sería historia? ¿Qué tal serían los cursos de esta naturaleza? O estudios socioeconómicos, etcétera. Imagínense el potencial de investigación que estas áreas curriculares tienen. Imagínense la riqueza de acciones de carácter investigativo educativo que podríamos desarrollar con estudiantes de estas áreas. El área de la historia, yo sé que aquí no necesito explicar mucho esto, pero el área de la geografía, por ejemplo, imagínense la geografía como cómo sería un campo tan rico de investigación. Yo constantemente utilizo el caso, el ejemplo del mapamundi y cómo con un mapamundi, que es un dibujo simple, muy simple, que todo el mundo ha visto además, que todo el mundo conoce, cómo con un mapamundi podríamos enseñar incontables cosas, incontables.
pero mucho más que los continentes, los países y las capitales. Muchísimo. Eso quedaría en un rincón. En realidad, con un mapa del mundo podríamos enseñar relaciones económicas, podríamos enseñar historia, grandes civilizaciones, podríamos ciertamente enseñar geografía, pero podríamos enseñar política, pero podríamos enseñar culturas, pero podríamos enseñar relaciones comerciales, podríamos enseñar globalización, podríamos enseñar modelos políticos, ideológicos, etcétera. Es decir, podríamos enseñar miles de cosas con un mapa, con un mapa. El tema es que quizá nuestro sistema está demasiado atrapado en la práctica magistral, en la práctica vertical, que nos limita seriamente que las oportunidades de aprendizaje. Entonces, animarse a experimentar no es ninguna mala idea en realidad. Bueno, voy a tener que ir finalizando aquí. Había querido, mencionar nada más rápida y muy rápidamente que en los campos de las ciencias sociales y la historia, por supuesto, hay otros métodos más específicos, ¿verdad? Que se enfocan particularmente en estas áreas o que se utilizan en estas áreas y que pues no hago más que recordarlo porque seguro que quienes están asistiendo a esta sesión los conocen bastante bien, pero también de recordar que por razones curriculares los campos de estudio se delimitan en áreas, en asignaturas, en cursos, en materias. Pero en realidad el conocimiento es uno solo y cruza todas esas fronteras. Por eso es tan importante recordar las ciencias auxiliares del campo de la historia y de los estudios sociales, porque también cada una de estas ciencias tienen una riqueza incalculable y metodológicamente podrían dar para muchísimos ámbitos de trabajo, de estudio, de exploración y finalmente pues de investigación, que es lo que estamos colocando. Bueno, no voy a ahora a concluir aquí mi intervención en esta primera parte para luego dialogar ya con ustedes. Hay también unas preguntas generales, pero no quería dejar de mencionar porque hubiera sido un segundo video. Ya por tiempo que acabo de mirar, mejor no lo vamos a presentar, pero se los comparto solamente para que lo tengan a la vista. Este BBVA, que es un banco, es una empresa privada, es un banco muy conocido en el mundo, y el periódico El País de España han hecho, o tienen un programa, ya de hace varios años, un programa muy interesante de diálogo con especialistas, donde personas, muchas veces incluso maestros, dialogan con especialistas en determinados campos. Y este que tenemos aquí está referido al campo de la investigación en la escuela. Entonces no voy a hacer más que dejar el primer minuto para ustedes solo provocarlos y que después busquen el video. El resumen es de 5 minutos, pero la sesión completa tarda más de 1 hora y es muy interesante. Pero no es la única que hay. Les dejo de una vez esta fuente. BBVA y El País. Busquen esta serie de diálogos que están francamente muy interesantes, muy bien hechos, y los especialistas son francamente muy especialistas, ¿verdad? Saben lo que están diciendo. Perdón, Francisco, creo que debes compartir el audio porque no lo escuchamos. Ah, ya. Bueno, está bien. Igual, la verdad es que no quería ya compartir más que la introducción del video, solamente para anunciárselos, porque creo que ya estamos sobre el tiempo para cerrar mi presentación. Bueno, en todo caso, lo que estaba yo diciéndoles es, busquen esta serie y ahí van a encontrar también una información bastante interesante y bastante rica respecto de estos temas. Pero bueno, a ver, la investigación es, entonces, concluyo más o menos como empecé. La investigación es fundamentalmente una posibilidad, una riqueza de abordaje que tiene muchísimas formas de ser, de suceder y que puede aportarnos una riqueza no solamente metodológica, sino sobre todo una riqueza de conocimiento conceptual y para el desarrollo de distintas habilidades de la inteligencia, lo que también en otro momento se habría llamado inteligencias múltiples o habilidades múltiples de la inteligencia, ¿verdad? Que creo yo que bastante falta nos hacen en el campo de la educación. Bueno, voy a dejar ahí, José, si le parece, pasamos al ejercicio también de la interacción con el grupo.
Gracias, Francisco. Ahorita voy a dejar en el uso de la palabra a Salva para irnos a la interacción con los participantes. Sí, muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras. Gracias, mi querido Francisco Cabrera, por esta conferencia magistral, muy bien llevada, muy bien conducida, por cierto, porque efectivamente era muy teórica, pero lo pudiste enlazar cuando le diste ese toque tan necesario de lo práctico que tiene que ser la investigación, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la investigación es algo que se hace allá en un espacio así sagrado, donde solo están los investigadores cavilando y no hay contacto con la realidad. Aquí nos trajiste la necesidad de emprender esas experiencias de investigación, que como bien lo decías, básicamente hay un momento donde puede ser a nivel del sector estatal, pero también a nivel del propio aprendizaje. Les quiero comentar que Francisco tuvo la amabilidad de compartirnos 2 preguntas generadoras muy interesantes para no solo amarrar y sintetizar lo que él expuso, sino también para que nosotros interactuemos. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero voy a colocar aquí en el chat las preguntas generadoras de hoy, ¿verdad? Y después voy a compartirles la herramienta Padlet, ¿verdad? Vamos a tratar de ponerlo todo de una vez junto. De tal manera que cuando tenemos a la mano aquí en nuestro chat las preguntas, ahorita las liberamos. Ahí están las 2 preguntas. Una es cómo la investigación puede redirigir el modelo de la educación bancaria a la educación crítica. Un punto central de la ponencia de hoy, ¿verdad? Y número 2, ¿qué relación encuentran entre la investigación educativa y la democratización del conocimiento? ¿Qué riesgos, qué oportunidades? Y entonces nos vamos a dar ahora a la tarea de llenar el Padlet. Les rogamos que si pueden de una vez antes de contestar, escribir su nombre. Así no tenemos tantos anónimos como anoche. ¿Verdad? Y pueden contestar las 2 preguntas o concentrarse en una. Y cuando ya empiecen a aparecer las respuestas, vamos a compartir el Padlet como hicimos ayer y pues esa es la idea, ¿no? Vamos a ver si alguno ya empieza a contestar, así estamos. Sí, hay varios que están escribiendo. Eso es fabuloso porque es lo que queremos, ¿no? Que haya interacción. Bueno, Francisco, yo creo que también ya te diste cuenta que el chat está lleno de intervenciones, ¿verdad? Si buscamos casi desde el principio de tu presentación, empezaron a surgir inquietudes y agradecemos esa participación también de los compañeros que estuvieron ahí muy activos, tratando de dilucidar, como hizo, por ejemplo, David Sandoval cuando explicó el ejemplo de esta niña Elisa, ¿verdad? Un gran ejemplo de aprendizaje por medio de la investigación. Y sí, está lleno el chat de Sí, estoy viendo. Si querés darle respuesta a alguno también, ¿verdad, Francisco? Mientras correcto. A ver, el Padlet ahora. vamos a buscar el Padlet, a ver si ya estamos. Todavía no han terminado de responder. Vamos a verificar. ¿Será que alguno ya respondió? Solo para determinar si ya debería estar colgado en el Padlet sus respuestas. A mí, por ejemplo, no me abre el Padlet. ¿No les abre? Algunos tuvieron ese problema. Ya están llegando, están apareciendo. Ah, vaya. Sí, efectivamente, ya hay una respuesta por acá. Fíjate, Amy, que debería estar abierto, no está cerrado.
está para A ingresar. mí me pasó que Pero no me lo bueno, dejó abrir el antivirus. Puede ser que sea eso. Tuve que quitar el antivirus del navegador para poderlo abrir. eso ha de ser. Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, ya hay un par de respuestas anónimas, pero hay. Entonces, si quieres, empezamos a revisar esto. Vamos a compartir la pantalla para que todos estemos observando lo Correcto. mismo, ¿verdad? Correcto. Entonces, tenemos, vamos a ver. No. Sí, yo estoy mirando 3 ahora y creo que interesantes, ¿verdad? Se puede dialogar con estas respuestas y aportaciones. Bueno, digamos que yo efectivamente creo que una de las grandes ventajas de utilizar la investigación en los procesos de aprendizaje es que forma para el autoaprendizaje y el autoaprendizaje es una de las necesidades más sentidas en las sociedades de nuestros tiempos y aparentemente lo va a ser cada vez más en el futuro. Es decir, estamos pasando de un modelo en el que la escuela era una institución muy importante, por la escuela de la universidad, ¿verdad? Porque allí estaba el conocimiento y quienes lo tenían, ¿verdad? Además, acuérdense que la escuela venía de las iglesias y las iglesias administraban el conocimiento. Es en épocas muy lejanas. Pero ahora estamos en una etapa en la que el conocimiento ya no está solo en la escuela. Más bien, el conocimiento que está en la escuela es mínimo, la mínima parte. La mayor parte del conocimiento está afuera, está en todas partes. Está ciertamente en las redes sociales, en la tecnología, en el Internet, pero también está en el resto del mundo que no es el mundo virtual. Entonces, digamos que cada vez más el autoaprendizaje es una condición, una característica que va a pasar a ser condición que todo el mundo va a necesitar para saber aprender, desenvolverse en cualquier campo en el que sea, en el que esté trabajando. Aquí hay otra respuesta que habla sobre que efectivamente la investigación rompe el modelo de la educación. Persona que tiene el conocimiento y lo va entregando poco a poco, cada 45 minutos, ¿verdad? Cada 2 horas que tiene una sesión de trabajo o semanalmente lo va entregando. Pero cuando se hace investigación, ya el conocimiento ya no es propiedad de alguien, sino todo el mundo puede acceder al conocimiento. El conocimiento puede ser equivocado, digamos, hay que tener en cuenta que no nos sirve solamente el conocimiento cierto. Para procesos pedagógicos, los errores son tan importantes como los aciertos para aprender. Entonces, ahí por eso hablamos de aprender de los errores, convertir los errores en formas de aprendizaje, no en situaciones de castigo o merecedoras de una sanción, sino el error en el proceso de aprendizaje puede servir para adquirir un aprendizaje cierto, corregir y reconocer dónde cometimos los errores. Entonces, por eso es que la investigación puede ser tan interesante, porque rompe esos esquemas. Bueno, no voy a poder leer todos porque la verdad es que son varios y veo que hay algunos que están bastante extensos y eso es muy interesante para mi gusto personal. Muy bien, correcto. Por ejemplo, aquí están puestas las preguntas, creo, y hay alguien nos copió también las preguntas y sus respuestas son también bastante ricas en el caso de Aura Lidia, que dice, permite, bueno, sobre la democratización del conocimiento, permite la participación de varias partes interesadas en la mejora de la enseñanza. Bueno, sí, pero la democratización del conocimiento tiene que ver con que todo el mundo pueda acceder al conocimiento, ¿verdad? La virtualidad ayuda a esto, pero no resuelve todo, ¿verdad? La virtualidad nos permite más acceso, pero tampoco resuelve todo. Todavía hay, digamos, estructuras que condicionan mucho el acceso a la virtualidad y eso quedó muy claro, sobre todo en los primeros 2 años de la pandemia, donde muchos simplemente no tuvieron acceso a virtualidad para nada y por lo tanto su aprendizaje se interrumpieron mucho más que los de aquellos que sí tuvieron acceso. Pero todavía hay condiciones que no son condiciones de igualdad, pero claramente el ejercicio de tener la información circulando de manera virtual, pues favorece que haya esa democratización del conocimiento.
La democratización del conocimiento no significa solo que todo el mundo pueda acceder al conocimiento. También tiene que ver con disponer de las herramientas que nos permiten distinguir el conocimiento cierto del conocimiento no cierto, del conocimiento que puede ser demostrado frente al conocimiento que no puede ser demostrado. Y en eso hay que tener cuidado porque también la circulación de información virtual tiene una probabilidad muy alta de no ser cierta, ¿verdad? O al menos no ser exacta. Y entonces en eso hay también riesgo, pero precisamente ahí es donde hay que formar las habilidades para reconocer, para distinguir, para contrastar, que es justamente la creación o el desarrollo del pensamiento científico que antes mencionamos. Bueno, muy bien. Un estudiante que aprende a aprender por sí solo, en realidad ya aprendió más que aquellos que aprendieron lecciones solamente de manera memorística. Yo no soy de los que critican absolutamente la memoria, porque creo que la memoria sí es importante y es útil, pero claramente no es equivalente al aprendizaje. Eso es muy claro, ¿verdad? Pero tener información, manejar información, conservarla, utilizarla en el momento apropiado es, por supuesto, muy interesante. Correcto, muy bien. A ver, hay varias respuestas que voy a ir revisando. Dice el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes requiere que como docentes nos despojemos de ciertos paradigmas que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Josefina puso esto, ¿verdad? Pero sí, claramente, totalmente de acuerdo. Fíjense que uno de los elementos que aborda este segundo video, que ya no pusimos por razones de tiempo, pero que ustedes van a poder mirar posteriormente, es que una cosa de la que los docentes, los educadores, los maestros nos tenemos que asegurar es de no contagiar a nuestros estudiantes de nuestros propios sesgos, ¿verdad? Ya reconociendo que todo el mundo los tiene, ¿verdad? Todo el mundo tiene sesgos. Los maestros no tendríamos ninguna corona especial para no tener sesgos. Claro que tenemos los sesgos. Pero aunque, digamos, tampoco nos vamos a golpear el pecho por tenerlos, porque tampoco eso serviría de mucho, en realidad lo que sí es importante es reconocer que los tenemos y evitar contagiar a nuestros estudiantes de nuestros propios sesgos, ¿verdad? Tratar de salvarlos de ellos. A mí una de las cosas que me llaman la atención y que alguna vez quizá incluso en otra ocasión compartí con ustedes es que cuando se enseña la historia, pero en particular cuando se enseñan sucesos específicos, sucesos particulares de la historia, es muy importante que los maestros no empiecen definiendo qué es verdad y qué no lo es, ¿verdad? Eso es muy importante. Es primero el ejercicio de los propios estudiantes indagando, analizando, discutiendo, debatiendo, buscando más información, tratando de corroborar sus posiciones, sus puntos de análisis, etcétera. Es mucho más importante todo eso a que el maestro venga y les diga, no, la verdad es que esto sí es cierto y esto no es cierto. Esto fue lo que pasó. Y eso alguna vez les comenté posiblemente la experiencia hablándolo con una profesora de ciencias sociales y de historia alemana que a un grupo de gente que trabajamos en el campo nos contó cómo se estudiaba la historia en los institutos y escuelas de Alemania y nuestra pregunta fundamental era ¿y cómo estudian la Segunda Guerra Mundial, verdad? O ¿cómo estudian las dos guerras mundiales en la escuela de Alemania? Y, nos explicaba las formas en las que lo aborda, pero quizá lo que más fue llamativo es que ella nos decía el maestro no puede dar su punto de vista. El maestro no da su punto de vista sobre el estudio de la historia. El maestro aporta elementos, pone al alcance la información de donde los estudiantes pueden analizar, donde pueden deducir y pueden encontrar otras fuentes de información, ¿verdad? Pero el trabajo del maestro no es decirles, no es contarles la historia, es ayudarles a que ellos avancen en el proceso de indagación de la historia, contrasten la información, utilicen pues las herramientas del campo científico, del científico social en este caso. Bueno, la investigación dice, hay un anónimo, hay varios, pero la investigación dice, da libertad a los intereses de los estudiantes. Correcto, eso es muy importante, ciertamente. Esa es una idea fundamental. Es verdad que los maestros tenemos que cumplir con un programa, redirigir hacia ahí, porque para eso existe también, pero la libertad de los estudiantes es muy necesaria porque les permite asociar con los temas, con los asuntos o con los abordajes que son
importantes para ellos. Proporciona enfoques diferentes, nuevas luces, estoy de acuerdo con eso, abre mentes, ¿es cierto? Y da nuevas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Yo firmaría esto que dice alguien que no solo su nombre. Pero, por ejemplo, dice Mónica que sobre la primera pregunta de la investigación, cómo la investigación puede redirigir el modelo bancario hacia la educación crítica, dice, considero que motivando a los estudiantes a la investigación constructiva significativa, partiendo de sus propios intereses y de un contexto que involucre su realidad personal comunitaria que le permite comprender y analizar las necesidades de cambios significativos en busca de una mejor calidad de vida, incluso para ser más felices. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Mónica. Me asocié lo que estaba diciendo con, por ejemplo, la investigación-acción. Yo no la mencioné hoy, por supuesto, sé que es muy conocida y sé que es muy aplicable, sobre todo a contextos escolares. La investigación-acción puede ser muy favorable, digamos, para un abordaje como el que está comentando Mónica, ¿verdad? Donde los estudiantes pueden también elegir los problemas que van a investigar, elegir los temas o las situaciones que van a investigar, indagar qué se puede hacer cuando se trata de problemas para resolverlos y aplicarlos, aplicar una solución que también es parte de un modelo de investigación, en este caso la investigación-acción o la investigación aplicada, digamos que iría por esa dirección. Pero bueno, hay muchas otras respuestas que felizmente están llegando y ahí las aprecio porque tienen un contenido, ¿verdad? No están siendo respuestas solamente para salir del paso, sino están colocando temas o puntos de vista que posiblemente no hubiéramos mencionado de otra manera. Astrid, por ejemplo, dice la investigación actúa como un generador de ideas, la educación bancaria sintetiza y obliga al estudiante a aprender aquello que la sociedad obliga, ¿cierto? Aún si esta educación está limitada a un aprendizaje fijo. La investigación en este caso flexibiliza el pensamiento a una realimentación crítica. Muy bien, ¿por qué se hace? ¿Dónde? ¿Cómo sale? ¿Cómo funciona? Etcétera. Y eso rompe los paradigmas cristalizados del aprender. Muy bien, excelente. Gracias, Astrid. Totalmente de acuerdo. En la pregunta 2 colocó, encuentro una relación empática de desarrollo. Hay acceso y esto otorga una libertad para aprender, equivocarse, corroborar. Así es, comprender. Es un aprendizaje basado en una investigación activa y no una memorización pasiva. Correctísimo. Me parece que también sus respuestas son bastante completas frente a las dos preguntas generadoras. Muchas gracias. Héctor dice, empoderando al estudiante en dirigir sus procesos de pensamiento al abordar y reflexionar en el estudio de la realidad. La búsqueda de conocimiento debe suministrar la libertad del conocimiento y la búsqueda y propuesta de soluciones. Excelente, gracias Héctor. Investiguemos derecho, dice, porque se aprende haciendo. Esa es una forma de aprender. No solo se aprende haciendo, ¿verdad? Pero sí se aprende haciendo. Y eso ciertamente es un método que ya se ha mostrado, no más que un método, ¿verdad? Una forma de aprendizaje que ya va abundantemente comprobado. Estudiantes se acercan a otras fuentes, se identifican con el entorno, hacen clic con la problemática. Es cierto, aprenden problemas, ¿verdad? Yo quizá les he comentado en alguna ocasión, no sé si aquí o en otros espacios, que, por ejemplo, cuando los estudiantes de secundaria iban a alfabetizar, en realidad el balance que se ha hecho no solo en Guatemala, sino en otros países de estos procesos, estos fenómenos, cuando el estudiantado va a las comunidades y tiene una práctica, es que más que las personas aprender a leer y escribir, eran los estudiantes de secundaria los que aprendían sobre la realidad de su país, la realidad comunitaria, la forma en la que viven otras personas, etcétera. Esos terminaban siendo los aprendizajes más valiosos, porque el aprendizaje de la lectoescritura requiere de otros procesos menos fáciles, ¿verdad? Y muy fácilmente se desaprende, y eso ha pasado mucho en esos fenómenos, esas campañas de estudiantes yendo a alfabetizar. Pero digamos, no es menos, ¿verdad? El hecho de que un estudiante vaya, se relacione, comparta, cambie sus esquemas, que es un poco lo que estaba diciendo ahora nuestro colega de Investiguemos Derecho. Y gracias por esos aportes que provocan pues otro tipo de relacionamientos. Dice, ¿cuál es la mejor forma para enseñar investigación educativa en el nivel básico? ¿Se puede realizar individual o grupalmente? Claro que sí. Me han dicho que es mejor realizar investigación individual. No necesariamente. No, yo creo que las dos son formas válidas.
el aprendizaje, por lo menos de acuerdo con lo que sabemos ahora sobre el aprendizaje grupal es muy importante, la interacción con el grupo es una forma de aprender, aproxima otros conceptos, aprender no solo sobre un contenido en particular, sino aprender incluso sobre las formas de llegar al contenido, las formas de abordar el contenido. Entonces, yo diría, no, individualmente sí hay que hacerlo, porque todo el mundo tendría que desarrollar ciertas habilidades, pero grupalmente también hay otros tipos de aportaciones. Yo les diría, ¿cuál es la mejor forma? No sé cuál es la mejor forma de investigar. Hay muchas formas y quizá la mejor para uno no sea la mejor para otros, pero sí sugiero que, por ejemplo, se empiece haciendo una investigación básica, ¿verdad? Haciendo de poquito a mucho. Esa debe ser una forma, una tendencia más pedagógica de hacer investigación. No empiecen proponiéndose la investigación más compleja, empiecen proponiéndose la investigación simple. Miren el ejemplo de Elise, ¿verdad? Es una cosa muy elemental, pero si ustedes tratan de reproducir este experimento que ella hizo con el grado, digamos, que estén trabajando en la primaria, en la secundaria, y simplemente adoptan algunos parámetros, pueden reproducir este mismo ejercicio y a eso les va a dar la pauta de cuánto más exigentes pueden ser con sus estudiantes para el ejercicio de la investigación. Así que bueno, tampoco hay una forma infalible, digamos, de hacerlo, ¿verdad? Dice, la repetición de las clases magistrales no exploran las destrezas y habilidades del estudiantado. Así es, exploran la tolerancia del estudiantado, básicamente, ¿verdad? Su capacidad de resistir, estar escuchando cosas que no les son relevantes. Ahora, no siempre pasa esto, ¿verdad? También hay profesores que son muy doctos en un tema y por lo tanto es agradable escucharlos y además tienen la habilidad de comunicación. Hay que recordar que la educación, antes que digamos educación, es un acto comunicacional. Si el educador no es buen comunicador, aunque sea el sabio, más sabio de los sabios de la historia de la humanidad, su acto educativo no va a ser muy provechoso, ¿verdad? Si no es un buen comunicador. Ahora, si es un buen comunicador, pero no sabe de la materia, entonces va a ser un desperdicio, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco las dos condiciones. Alguien que comunique bien, que tenga la habilidad de comunicar, pero además que conozca la materia, que es algo que un docente pues se entiende que tiene que tener por sí mismo. Bueno, está luego, dice David, la educación bancaria tiene sus aportaciones importantes, pero la educación por medio de la investigación potencializa el pensamiento crítico. Estoy de acuerdo, ¿verdad? El conocimiento no es desperdicio, jamás en ningún caso, ¿verdad? En ningún caso el conocimiento no ocupa espacio. Así que no hay razón, no es una bodega donde se almacena, ¿verdad? Sino el cerebro puede guardar cualquier cantidad de información. Lógicamente, el cerebro va a seleccionar aquella información que le es más útil, más aplicable, más interesante, que está más cerca de su mundo, que su mundo no es su casa, ¿verdad? O su comunidad. Su mundo puede ser lo que pasa en otros países, en el otro lado del mundo, lo que pasa fuera del planeta, porque si ese es su mundo de intereses, ese es su mundo realmente, ¿verdad? No es, cuando hablamos de su mundo no quiere decir solo su localidad, sino su mundo es lo que gira en su mundo, lo que él en el día a día mira, le interesa, activa, busca, se informa, lo que domina, etcétera. Entonces, el conocimiento, lógicamente, no es desaprovechable. Cualquier conocimiento es útil y yo siempre utilizo el principio de es mejor saber algo que no saber. Es mejor saber, aunque sean los ríos de Europa, que yo pues no los voy a utilizar diariamente, no me van a dar de comer y posiblemente nunca llegue a conocerlos todos o muchos de ellos, es mejor saberlo que no saberlo, ¿verdad? Porque ese conocimiento crea una estructura mental que se articula con otras estructuras mentales que me permiten conocer y entender mejor el mundo en el que vivo. Entonces no es el conocimiento o las estructuras de conocimiento no son solamente utilitarias, ¿verdad? Tienen varias otras funciones, no funcionan solo para un momento específico. Y bueno, se podría demostrar que la educación bancaria no es la más favorable para comprender los diferentes cursos, estamos creo que de acuerdo en eso, y en base a eso podría empezar a educar críticamente a los estudiantes en cursos que requieran más análisis como lengua y literatura. Por ejemplo, yo justamente escribí mi columna de esta semana que se publica mañana en Gaceta, es cabalmente sobre el campo de la literatura y cómo nuestras prácticas docentes desperdician la riqueza de la literatura. Así que este comentario es anónimo, pero si le interesa un poquito más indagar el tema, mañana se publica esa
esa columna. Espero que se publique mañana. Pero también dice, se debe recordar que ambos van de la mano, así que sería primero enseñar al estudiante y luego poner en práctica lo aprendido. Sí, recordando que se enseña practicando, ¿verdad? Sí, sí se enseña explicando, también esa es una forma de enseñar y de aprender, pero también es mucho más poderoso cuando se practica. Y bueno, y Carlota, que ha escrito varias veces, dice, la educación bancaria es muy necesaria a los alumnos, dice, ahora que se utilizan las conexiones vía internet para cuidar mejor su nivel de análisis de información realidad. Es que la educación bancaria, dice, con la pandemia todos nos vimos en la necesidad de usar otros medios de comunicación. La investigación puede llevar a un estudiante a conocer mejores opciones para ser agentes de cambio en sus propias comunidades. No estoy seguro si capto bien la idea o si Carlota la escribió bien, dice, pero dice, la educación bancaria es muy necesaria en los alumnos. Yo diría que lo que pasa, Carlota, es que no hay que confundir la educación bancaria con el conocimiento, ¿verdad? La educación bancaria es una forma de enseñar y de aprender, más que conocimiento mismo. Digamos, el concepto no refiere al conocimiento, sino a la forma de utilizar el conocimiento. Y esa forma sí dudo yo que pueda ser necesaria, ¿verdad? Esa forma de la educación más tradicional de entregar conocimiento por cuotas, por pedazos, con lo cual ya se vuelve bastante irrelevante, ¿verdad? Pero además entregarlo pausadamente, solo lo que el maestro o el libro establece, digamos, a eso me cuesta mucho encontrarle alguna utilidad, ¿verdad? Pero fíjese que ya antes se ha hablado de lo importante que es el conocimiento, que no es lo mismo que la educación bancaria. Pero bueno, ahí no sé si entendí bien su comentario, pero aunque estuviéramos en desacuerdo, muchas gracias por este comentario y por los anteriores que ya escribió. Y finalmente, Francisco Humberto dice, se debería propiciar en los educandos la reflexión profunda sobre los elementos que integran el proceso de aprendizaje, ser críticos, analíticos, muy bien, reflexionar sobre los estudios sociales y la diversificación con el objeto de que sea investigado, la aplicación de diversos métodos y su vinculación social. No, yo de acuerdo con Francisco Humberto, algo que creo yo es también un principio de la educación y de la pedagogía en particular, es que la repetición, ahí sí, como dijo Shakira, la monotonía echa a perder el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Echa a perder el aprendizaje. Yo creo que yo no soy muy fan de Shakira, debo confesarlo, pero vivo en este mundo y uno sabe todo, se entera de esas cosas que pasan por todos lados. Pero se puede aprovechar, digamos, simbólicamente esa afirmación. Si ustedes utilizan también solo el mismo procedimiento de investigación todas las veces o todos los años o todos los semestres, también eso termina siendo irrelevante, ¿verdad? El arte de la educación es el cambio, es cambiar, es innovar, es renovar, es rehacer, es cambiar la metodología, ¿verdad? La monotonía echa a perder el aprendizaje, eso está muy visto, ¿verdad? Bastante documentado también. Y por ahí alcancé a ver, alguien preguntó sobre el tema de la repetición de grados que yo comenté en algún momento. Y yo le diría, sí, puede indagarlo en la página de la Digeduca, del Ministerio de Educación, ahí puede encontrar la investigación, las investigaciones, más de una creo, que refieren este hallazgo que yo le estaba comentando sobre cómo la repetición de grados se vuelve, en realidad es infructuosa, ¿verdad? Ese es el problema. Y entonces solamente se traduce en una carga social para los estudiantes, que ya es bastante negativo. Pero bueno, no sé si se me escapó algún comentario, la verdad es que es difícil verlos todos, pero muchas gracias por los comentarios muy ricos. Yo creo que siempre es esta la mejor parte, ¿verdad? Sin duda, donde podemos interactuar. Y la verdad que me encanta ver que los comentarios tienen contenido, tienen planteo, ¿verdad? No son superficiales, sino que sí hay ideas ahí que son valiosas y se podrían aprovechar para hacer muchísimas más cosas o más reflexiones en torno al ejercicio de la investigación. Bueno, termino invitándoles a que se aproximen a las investigaciones que hay, que están disponibles sobre el campo de la educación. Algunas van, como dije al principio, referidas a la política educativa y tal vez les interesen menos, pero hay otras muchas que están referidas a las prácticas educativas que les pueden dar también buenos insumos. Y luego, pues, por supuesto, les dan ideas sobre cómo podían en los centros educativos y en los procesos de aprendizaje utilizarse de mejor manera y más constantemente la investigación. Muchas gracias, Mónica, también por sus comentarios y un placer para mí más bien estar con ustedes. Muchas gracias,
José y Salvador, les dejo la palabra ahora. Muchísimas Gracias, Francisco. excelente, gracias. Mira, admirable, la verdad, cómo lograste darle respuesta casi a todos, ¿verdad? A todas, porque era pues muy difícil. Y pues creo que esa fue esa interacción que se logró hacer. Y creo que valoramos todos también, ¿verdad, compañeros? El hecho de que pues ustedes mismos hayan estado muy participativos. Ya lo dijimos ayer y hoy lo reiteramos. La mayoría de docentes ya culminó sus procesos de enseñanza en el año escolar, ya no hay clases, ya deberíamos estar huyendo de la virtualidad, digamos, y sin embargo se les agradece que estén acá, ¿verdad? Y que podamos interactuar. ¿Verdad, Chepita? Ese ha sido el objetivo central de estos encuentros, ¿verdad? No es por otra razón. Y vemos todo esto reflejado acá en el chat, muy rico el chat, igual que el Padlet. Así que vamos a ir cerrando ahora con la entrega del correspondiente diploma, ¿verdad? Porque ustedes saben que nosotros como organizadores también tratamos de, en la medida de nuestras posibilidades, de reconocer el esfuerzo, porque sabemos que una presentación de esta naturaleza lleva su tiempo, una preparación. Bueno, no sé si ya les comentamos, ¿verdad, Chepita? Que todo esto lo habíamos pensado en otra temporalidad hace algún tiempo, con los mismos conferencistas a quienes les tenemos que decir, por favor, no se va a poder por las situaciones, por la coyuntura y todo. Tuvieron la paciencia de esperarnos y de decirnos que sí otra vez, lo cual definitivamente es de agradecerles, ¿verdad? Así que ahora Francisco Cabrera, el programa sabatino, la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, te otorga el presente agradecimiento, que dice lo siguiente: maestro Francisco Cabrera, por su participación como ponente en la conferencia Métodos de Investigación Educativa, ¿qué tipo de investigación y estudios hacemos en la educación como parte del cuarto encuentro de profesores en Historia y Ciencias Sociales? Abriendo puertas al conocimiento, que se realiza del 14 al 16 de noviembre de 2022. Aparece la firma del director de la Escuela de Historia, el doctor Ángel Valdés Estrada. Aparece la firma de la coordinadora de la licenciatura para la enseñanza de la historia, licenciada Josefina Contreras, y de un servidor tuyo, Salvador Montúfar, como coordinador del programa sabatino de la Escuela de Historia. Así que gracias por toda esta jornada tan intensa que hemos vivido, Francisco, y a nuestro público también. Muchísimas gracias. Quería saber si hay alguna reflexión para despedirnos, Chepita. Pues no, ya como que ya vamos poniéndonos tristes porque ya solo nos queda un día, ¿verdad? Sí. Cuando es el primer día pensamos que no va a pasar, pero una jornada que no se siente muy agradecida por nuestro público fiel. Siempre los profesores de historia estamos ahí tratando de ver cómo aprendemos más y eso se agradece. La mayoría son docentes en servicio, ya se lo habíamos dicho a Francisco. Y sí, esto lo habíamos pensado para junio, pero se nos hizo para este año. Pensamos que no íbamos a poder, pero creo que lo estamos disfrutando. Agradecida, Francisco, de nuevo, esta es su casa. Gracias por compartir su conocimiento. Y sí, no hay enseñanza si no hay investigación, y yo creo que esa es la premisa que nos vamos a llevar para esta noche. Y mañana cerramos con nuestro colega Edgar para terminar la jornada. Les deseo buenas noches. Gracias, Alba. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Feliz noche, nos vemos. A todos, cuídense.